Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a desarrollar el ejemplo 3.2 sobre un ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Hemos venido desarrollando la solución del ejemplo 3.1 en donde se estudió una muestra extraída a la profundidad de 5 metros en un estrato normalmente consolidado. Y en dicho ejemplo 3.1 hemos estudiado el estado tensional de la muestra dentro del depósito y el estado tensional de la muestra por fuera del depósito. Y recordemos que la muestra ha sido extraída para determinar la resistencia al corte no drenada mediante un ensayo UU. De esta manera, finalizando la solución del ejemplo 3.1, concluimos que la muestra en superficie presenta un esfuerzo efectivo medio de 51.59 kN por metro cuadrado. En resumen, podemos decir lo siguiente del ejemplo 3.1. Primero, la muestra fue extraída del depósito a la profundidad de 5 metros, se introdujo dentro de un tubo y estando en el laboratorio se extrae del tubo y se envuelve inmediatamente en una membrana impermeable. En la transición del depósito a la mesa del laboratorio, el contenido de agua se ha mantenido inalterado, mientras que las tensiones externas totales se han reducido a cero. La perturbación por muestreo no ha sido significativo y un volumen constante en la muestra plantea que el esfuerzo efectivo ha cambiado poco. El estado tensional efectivo medio de la muestra en el depósito permanece en la muestra por fuera del depósito. Y por último, la presión del agua se ha reducido para dar una succión de menos 51,59. Tenemos una muestra con unos totales iguales a cero, con una presión de agua negativa de menos 51,59 y por lo tanto un estado tensional efectivo medio de 51,59, el cual es representativo de lo que está ocurriendo a la profundidad de 5 metros dentro del depósito. En este ejemplo 3.2, ahora se nos plantea la realización de la prueba triaxial UU, una prueba no consolidada, no drenada. En la primera etapa, recordemos, se aplica una presión de cámara, pero en este ensayo la válvula de drenaje va a estar cerrada y al incrementar la presión de cámara se genera un cambio en la presión del agua, función del parámetro B de Skempton. Se nos indica que la presión de cámara se incrementa a 200 kN por metro cuadrado y se registra un aumento en la presión del agua, llegando a registrar 148.41 kN por metro cuadrado. Seguido, y estando la válvula de drenaje aún cerrada, se aplica un esfuerzo desviador, un esfuerzo axial, se va incrementando de 0 a 36 kN por metro cuadrado, momento en el que ocurre la falla. Y la presión del agua se mide en el momento de la falla con un valor de 179.64 kN por metro cuadrado. Se nos hacen tres preguntas. Primero, ¿cuál es el coeficiente de presión intersticial B de Skempton? Segundo, encuentre el coeficiente A en la falla de presión intersticial de Skempton. Y tercero, ¿cuál es la resistencia al corte no drenada de la arcilla en depósito a los 5 metros de profundidad? Recordemos que en una prueba triaxial, la primera etapa es una etapa en donde tratamos de representar el estado tensional medio de la muestra en el sitio. En este caso, como la válvula de drenaje está cerrada, no se permite consolidación y esto va a llevar a que realmente el estado tensional medio de la muestra no cambie en esa primera etapa durante la prueba UU. Estudiamos entonces lo que está ocurriendo
en este ensayo. La muestra ha sido tomada del depósito a la profundidad de 5 metros. Sabemos que la presión del agua entró en estado de succión con un valor de menos 51,59 y ahora, estando la válvula de drenaje cerrada, vamos a aplicar en una primera etapa una presión de cámara que es isotrópica, es igual alrededor de la muestra. Y se nos indica que la presión de cámara se aumenta a 200 kN por metro cuadrado. Recordemos que en este momento la muestra no tiene ningún esfuerzo aplicado, es decir, que pasamos de 0 a 200 kN por metro cuadrado de presión de cámara. Y en ese momento se nos indica que la presión del agua aumenta a 148,41. Es decir, que este incremento en la presión de cámara va a generar una modificación en la presión del agua. Pasa de menos 51,59 kilopascales a 148,41 kilopascales. Eso es lo que nos va a permitir estudiar el parámetro B de Skempton en esta primera etapa. En un ensayo triaxial podemos medir el parámetro B de Skempton aplicando presiones de cámara y observando cuál es el cambio que sufre la presión del agua. Como la válvula de drenaje va a estar cerrada, no se permite consolidación, no se permite ni entrada ni salida de agua, y eso implica que el estado tensional medio de la muestra no va a cambiar. Van a modificarse los estados totales, va a modificarse la presión del agua, y en este caso, como la muestra está saturada, lo que esperamos es obtener un parámetro B que tienda a la unidad. Entonces, en la primera etapa del ensayo triaxial UU, sabemos cuál es el estado tensional de la muestra antes de aplicar los 200 kN por metro cuadrado. Hay un esfuerzo efectivo medio de 51,59 gracias a una presión de agua negativa de menos 51,59 y unos totales iguales a 0. Estando la válvula de drenaje cerrada, en la primera etapa lo que hacemos es aplicar una presión de cámara de 200 kilopascales y esta presión de cámara inmediatamente va a generar un cambio en la presión del agua. Se nos indica en el enunciado cuál es el valor de la presión del agua una vez aplicada la presión de cámara. Eso quiere decir que podemos determinar cuál fue el cambio que sufrió la presión del agua debido a la aplicación de esta presión de cámara. Y podemos determinar entonces que el parámetro B es igual a 1, teniendo en cuenta que el cambio que sufrió la presión del agua precisamente fue de 200 kilopascales. Se nos indica que la presión del agua pasa a un valor de 148,41 y para que tome este valor, necesariamente el cambio en la presión del agua debió ser de 200 kilopascales. Recordemos que la muestra tiene antes de la aplicación de la presión de cámara menos 51,59. Se aplica una presión de cámara de 200 y se genera un cambio en la presión del agua debido a la aplicación de esa presión de cámara en 200 kN por metro cuadrado. Una muestra saturada con parámetro B igual a 1 presenta un cambio en la presión del agua igual al cambio en la presión de cámara. Hasta aquí tendríamos entonces respuesta a la parte A, en donde se nos pregunta sobre el parámetro B de Skempton. El parámetro B lo puedo determinar como el cambio que sufre la presión del agua debido al cambio que sufre la presión de cámara. Y en este problema hemos determinado que el cambio que sufre la presión del agua corresponde a 200 kilopascales, por lo tanto, la relación entre el cambio de la presión del agua y el cambio de la presión de cámara es igual a 1. Cambió la magnitud del total en 200, cambió la presión del agua en 200 kilopascales.
Eso quiere decir que el esfuerzo efectivo medio en la muestra sigue siendo 51,59. Han cambiado los totales, ha cambiado la presión del agua, pero los efectivos permanecen iguales. Aquí debemos recordar que en la primera etapa no estamos midiendo resistencia. En la primera etapa lo que buscamos es representar cierto estado tensional de la muestra a la profundidad que fue extraída o a cierta profundidad dentro del estrato de donde fue extraída. En la segunda etapa es donde vamos a medir la resistencia. Y la resistencia va a depender fundamentalmente del estado tensional efectivo desarrollado en la primera etapa. Y hemos visto que en la primera etapa realmente el estado tensional efectivo no ha cambiado respecto al medio de campo, respecto al medio que hemos determinado una vez se ha extraído la muestra del depósito. Entonces, en este momento tenemos una muestra sometida a un estado total, a un estado tensional de 200 kilopascales en totales, a una presión de agua de 148.41. Es un esfuerzo efectivo medio equivalente al que hemos venido trabajando desde la profundidad de 5 metros. Ahora en la segunda etapa, y estando la válvula de drenaje cerrada, aplicamos un esfuerzo desviador. Vamos aumentando el esfuerzo axial y sabemos que en el momento de la falla el esfuerzo desviador alcanza un valor de 36 kilopascales. Por supuesto, la aplicación de ese esfuerzo desviador va a generar un cambio en la presión del agua y vamos a relacionar el cambio que sufre la presión del agua debido a la aplicación del desviador con el cambio en el esfuerzo desviador a través del parámetro A trazo. Entonces sabemos que el cambio que sufre la presión del agua debido al desviador lo puede determinar como el producto del parámetro A trazo por el cambio que sufre el esfuerzo desviador. Por supuesto, la presión del agua en el momento de la falla será igual a la presión del agua al inicio de la segunda etapa, es decir, finalizando la primera etapa, más el cambio que sufre la presión del agua debido a la aplicación del esfuerzo desviador, hasta que se alcanza la falla, en este caso con 36. Aquí se nos muestran los resultados de la prueba triaxial UU, en donde va aumentando el esfuerzo axial. Se nos muestra la variación del esfuerzo axial con la deformación unitaria de la muestra y cómo se alcanza un máximo desviador y en ese momento la presión del agua se registra en 179.64 kilopascales. Entonces, durante el ensayo UU, en la segunda etapa, conocemos el esfuerzo axial con el que la muestra falla, 36 kilopascales, y el valor de la presión del agua en el momento de la falla, 179.64. El parámetro atraso, en este caso, lo vamos a determinar como el cambio que sufre la presión del agua debido a la aplicación del desviador dividido el cambio en el esfuerzo desviador. ¿Cuál fue el cambio que sufrió la presión del agua? Bueno, la presión en el momento de la falla, 179.64, menos la presión del agua antes de que iniciara la aplicación del esfuerzo desviador. Esa diferencia, 31.23 kilopascales, la divido entre el esfuerzo desviador aplicado, que es 36. Eso me lleva a un parámetro A trazo de 0.8675 y como la muestra se encuentra saturada, el parámetro B, ya hemos concluido, es igual a 1, quiere decir que el parámetro A en la falla es el mismo parámetro A trazo, 0.8675. Y así damos respuesta a la parte B. Hemos visto que al aplicar una presión de cámara de 200 kilopascales, estando la válvula de drenaje cerrada, ese incremento en la presión de cámara generó un incremento de igual magnitud en la presión del agua. La presión del agua pasó de menos 51.59 a 148.41 kilopascales.
Ahora, independientemente del valor de la presión de cámara, vamos a observar que, teniendo en cuenta que la muestra se encuentra saturada, el cambio que sufre la presión del agua será igual al cambio en la presión de cámara. Y esto finalmente va a llevarnos a que, independiente del valor de presión de cámara que yo aplique, 200, 400, 600, teniendo en cuenta que la presión del agua va a cambiar en igual magnitud del cambio en la presión de cámara, el estado tensional efectivo medio de la muestra va a permanecer. Es decir, la muestra la hemos sacado del depósito, presenta ese estado tensional medio efectivo, y en la primera etapa de un ensayo UU hemos aplicado 3 presiones de cámara. Hemos aplicado 200, que fue la que estudiamos anteriormente. El esfuerzo efectivo medio permanece en 51,59. Si resto totales menos presión de agua, si aplico 400, igual el esfuerzo efectivo medio sigue siendo 51,59. Y si aplico 600, el esfuerzo efectivo medio sigue siendo 51,59. Es decir, que en la primera etapa, independiente del valor de presión de cámara que yo esté aplicando, el esfuerzo efectivo medio va a permanecer en 51,59. Esto porque la muestra se encuentra saturada. Todo cambio en la presión de cámara se ha convertido en un cambio de la presión del agua. Y al no existir cambio de volumen en la muestra, no hay consolidación, los efectivos permanecen iguales. Ahora, en la segunda etapa es donde llevamos la muestra a la falla. ¿Y cuál será la magnitud del desviador con el que se alcanza la falla en cada una de estas muestras? Pues vamos a observar que va a ser exactamente el mismo desviador. ¿Por qué? Porque todas las muestras inician con un estado tensional efectivo medio igual. 51,59 kilopascales es el esfuerzo efectivo medio de cada una de las muestras. Por lo tanto, independiente del valor de presión de cámara, todas van a fallar con la misma magnitud de esfuerzo desviador, que sería la resistencia a la compresión no drenada de la muestra, y podemos decir que del depósito a la profundidad de 5 metros. Si vamos a determinar la resistencia al corte no drenada, podemos entonces dibujar el estado tensional de la muestra en el momento de la falla. La muestra se ha sometido a una presión de cámara de 200 kilopascales, se ha aplicado un esfuerzo desviador y se alcanza la falla en condición no drenada de 36 kilopascales. Puedo representar entonces el estado tensional en el momento de la falla en totales y trazar lo que sería la envolvente de resistencia no drenada en una prueba UU. Si nosotros representamos los estados tensionales en el momento de la falla de la muestra a la que se le aplica una presión de cámara de 400 o una presión de cámara de 600, vamos a tener círculos del mismo diámetro, pero que están desplazados hacia la derecha, todos de igual diámetro. Por lo tanto, la envolvente será una línea horizontal en donde el ángulo de fricción no drenado es 0 y el intercepto representa la resistencia al corte no drenada, es la cohesión no drenada del suelo, C sub U, que corresponde a la mitad del esfuerzo desviador. Entonces tenemos una cohesión no drenada de 18 kilopascales. En este problema conocemos la presión del agua en el momento de la falla. Por lo tanto, si restamos al estado tensional en totales la presión del agua en el momento de la falla, inmediatamente llegamos al estado tensional efectivo. Y como la arcilla está normalmente consolidada, podemos trazar un envolvente que arranca en el origen y determinar cuál sería el ángulo de fricción efectivo del suelo. Podemos determinarlo de forma gráfica o de forma analítica. Gráficamente, con el transportador podemos medir la inclinación de la línea, la envolvente, o analíticamente podemos plantear la función seno y obtener el ángulo de fricción efectivo 27,98 grados. Este ángulo de fricción efectivo es
un parámetro que es intrínseco del depósito. Es decir, que ese parámetro será el parámetro de resistencia al corte a cualquier profundidad dentro del depósito normalmente consolidado. Sin embargo, este parámetro, la cohesión no ordenada, es representativo solo de la profundidad a la que se extrajo la muestra. Es decir, es representativo para el estado tensional efectivo medio a la profundidad a la que se extrajo la muestra. Hemos visto cómo, independiente del valor de presión de cámara aplicado, siempre vamos a obtener el mismo valor de la resistencia a la compresión no ordenada. Si aplicamos 200, el desviador 36. Si aplicábamos 400, el desviador en la falla 36. Si aplicábamos 600, el desviador en la falla 36. Si no aplicamos nada, que es un ensayo de compresión inconfinada, pues vamos a obtener el mismo desviador en el momento de la falla, 36 kilopascales. Ahora, en un ensayo de compresión inconfinada, el inconveniente que vamos a tener es que realmente no vamos a conocer el valor de la presión del agua en el momento de la falla. Por lo tanto, no vamos a poder determinar el estado tensional en efectivos y tampoco iríamos a poder determinar el ángulo de fricción efectivo. En un ensayo de compresión inconfinada, solo iríamos a determinar la resistencia a la compresión no drenada o la resistencia al corte no drenada C sub U. Muy bien, en un próximo video estaremos explicando la relación que existe entre una prueba triaxial UU, una prueba triaxial CU y la prueba de compresión inconfinada.